Sean bienvenidos a este canal. Hoy les traigo una historia sobre los peligros de los caminos. Si te gusta mi contenido, suscríbete, comenta y dale like. Sin nada más que decir, los dejo con el video. Trabajar como trailero no es para cualquiera. No todos aguantan el cansancio acumulado, el frío de la madrugada, el hambre y sobre todo, la soledad. Pasas más tiempo en la cabina del camión que en tu propia casa. A veces, en esas noches de carretera solitaria, la mente te juega trucos, ves sombras moverse en los espejos, figuras en la distancia, pero con el tiempo aprendes a ignorarlo. Aprendes a seguir manejando, a no prestarle demasiada atención a esas imágenes fugaces, a confiar en que es solo tu mente cansada tratando de distraerte. Esa noche, hacía ya un tiempo que estaba en la carretera. La carga era pesada y el trayecto largo. Todo iba bien. Tenía la radio baja para que me hiciera compañía, las luces del tablero proyectaban un suave resplandor y la carretera estaba prácticamente desierta. Pero, a unas pocas horas de llegar a mi destino, la tranquilidad de la noche se quebró. No recuerdo los detalles exactamente, todo pasó muy rápido. Solo sé que de repente algo, o alguien, cruzó frente al camión. Frené de golpe, los neumáticos chillaron en el asfalto, y el enorme vehículo se sacudió violentamente. Mi corazón latía con fuerza, el volante temblaba en mis manos. Bajé de la cabina sintiendo que el estómago me daba vueltas y el miedo me aceleraba la respiración. Allí, frente al camión, yacía una mujer. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños y cortes, y su piel, pálida y fría bajo la luz de los faros, me helaba el alma. Había manchas de sangre en su ropa, y su rostro estaba congelado en una expresión de angustia, como si hubiese intentado gritar pero no hubiese tenido tiempo. Llamé a la policía, les expliqué lo que había pasado, y pronto llegaron al lugar. Inspeccionaron la zona, me hicieron preguntas, tomaron fotos. Al final, la conclusión fue clara, había atropellado a una mujer, y aunque no parecía culpa mía, el peso de ese accidente me cayó como una losa sobre los hombros. Pasaron los días, y aunque traté de volver a la normalidad, algo en mi vida cambió desde esa noche. Y fue cuando comenzaron las visiones. Empezaron como destellos, apariciones fugaces. A veces, al mirar por el retrovisor en medio de la carretera, veía una figura borrosa, un par de ojos clavados en mí desde el asiento trasero. Otras veces, al cargar combustible, sentía que alguien me observaba desde dentro del camión, aunque sabía que estaba solo. Los sueños no me dejaban descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro pálido y su piel ensangrentada, mirándome con esa expresión de dolor que me partía el alma. Al principio, pensé que era la culpa. Me repetía que todo estaba en mi cabeza. Mi familia y amigos me decían que había sido un accidente, que no había nada que yo pudiera haber hecho. Pero la culpa persistía, y las visiones también. Una noche, mientras conducía por una carretera desierta, sentí una presencia a mi lado. Era como si el aire mismo se hubiese vuelto denso y frío. Giré la cabeza, y allí estaba ella, sentada en el asiento del copiloto, mirándome con sus ojos oscuros y su rostro aún pálido y ensangrentado. Su expresión era más triste que aterradora, y aunque quería gritar, no podía apartar la vista. ¿Por qué no te detuviste?, susurró, su voz como el eco de una brisa helada que me caló hasta los huesos. Intenté gritar, pero la garganta se me cerró. Dejé el volante y me cubrí el rostro, intentando convencerme de que no era real, que todo era un mal sueño. Al volver a mirar, ya no estaba. Pero el miedo, esa sensación helada en el pecho, permaneció. Desde esa noche, su presencia se hizo más persistente. La veía en todas partes, reflejada en los espejos del camión, en las sombras de las gasolineras, incluso en las ventanas de las casas al pasar. Empecé a aislarme, a dejar de hablar del tema. Mis compañeros comenzaron a murmurar, a decir que estaba al borde de la locura, que debía tomarme un descanso. Pero, ¿cómo explicarles que cada vez que parpadeaba, la veía ahí, en el rincón de mi visión, como una sombra que se negaba a desvanecerse? Me obligué a aceptar que tal vez estaba alucinando, que mi mente estaba jugando conmigo por la culpa. No podía ser real, no podía estar viéndola en cada lugar al que iba, en cada tramo de carretera que recorría. Convencido de que todo era producto de mi imaginación, traté de calmarme y de seguir adelante, diciéndome que,
con el tiempo, estas visiones desaparecerían. Pero entonces ocurrió algo que hizo añicos mi intento de paz mental. Una noche, mientras estaba estacionado en una parada de descanso, uno de mis colegas, Javier, se acercó a saludarme. Me dijo que hacía tiempo que no me veía, que era bueno verme de nuevo en la carretera. Traté de sonreír y aparentar normalidad, pero él me miró serio, como si notara algo raro en mí. «Oye, ¿qué pasó con lo que te dije?», comentó, con el rostro sombrío. «Sabes que está prohibido subir gente al camión, ¿verdad?». Lo miré sin entender a qué se refería. «Y Javier, estoy solo», respondí, un poco confundido. Él negó con la cabeza, sacó su teléfono y, con un gesto lento, me mostró una foto de la cámara de seguridad de mi camión, una imagen tomada esa misma noche. Allí, en el asiento del copiloto, la figura de la mujer de piel pálida y ensangrentada me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo, o como si supiera que yo la vería. La sangre se me congeló en las venas, y la poca tranquilidad que había logrado se desvaneció en ese instante. Después de ver la foto, sentí que la cabeza me daba vueltas. Era como si el suelo bajo mis pies estuviera desmoronando, dejándome caer en un vacío sin fondo. Intenté balbucear alguna explicación, pero las palabras no llegaban. Solo pude mirar la pantalla del teléfono de Javier, donde aquella figura me devolvía la mirada desde el asiento de mi propio camión. «¿Quién es ella?», preguntó Javier, bajando la voz como si no quisiera romper el silencio sepulcral que se había formado entre nosotros. Apenas pude responderle. Lo miré, con la garganta seca, y le dije lo único que me parecía real en ese momento. «No lo sé. Pero, es la misma mujer que», mi voz se fue apagando. No tenía sentido decirlo en voz alta, como si verbalizarlo pudiera hacer que aquella visión cobrara más fuerza. Javier me miró con una mezcla de compasión y desconfianza, y bajó la mirada al suelo. «Mira, hermano, solo te voy a decir algo. Todos escuchamos de vez en cuando historias extrañas en las rutas nocturnas. Cosas que, bueno, que es mejor no mirar dos veces. Yo mismo he visto cosas raras, pero aprendí a no prestarles atención. Tal vez sea el cansancio, la soledad o algo más. Pero sea lo que sea, cuida tu cabeza. No queremos perderte». Su advertencia resonó en mi mente mientras me despedía y regresaba al camión, temblando. Me encerré en la cabina, sintiendo el peso de aquella presencia más fuerte que nunca. Miré al asiento del copiloto, vacío, y luego al espejo retrovisor. No había nadie, pero el frío y la sensación de que algo me observaba eran innegables. Intenté razonar. Me repetía que todo esto no era más que el peso de la culpa, que la mente humana tiene maneras extrañas de reaccionar al trauma, de lidiar con aquello que no puede explicar. Pero mientras más trataba de convencerme, más empeoraban las cosas. No era solo la presencia. Ahora era el sonido. Aquella noche, mientras conducía por una carretera desierta y oscura, escuché un leve murmullo que provenía del asiento del copiloto. Era un susurro apagado, como si alguien hablara al otro lado de un muro. Ajusté el volumen de la radio, esperando que fuera solo interferencia, pero el susurro persistía, creciendo en intensidad hasta que se convirtió en un sollozo desgarrador. Intenté ignorarlo, concentrarme en la carretera, pero los sollozos se hicieron más nítidos, hasta que finalmente escuché una voz clara, susurrando mi nombre. «¿Santiago?». El terror me paralizó. Miré de reojo, y allí estaba ella, en el asiento del copiloto, con la piel pálida, su rostro manchado de sangre y una mirada vacía que parecía atravesarme. Sus labios se movían suavemente, como si recitara palabras que solo yo podía escuchar. «¿Por qué no te detuviste?». El temblor en mis manos era incontrolable. Pegué un grito, desviando el camión por unos segundos. Logré recuperar el control y volví la vista al asiento. Otra vez, estaba vacío. Los sollozos habían desaparecido, pero la sensación de su mirada seguía clavada en mí. Comencé a evitar las rutas nocturnas, pero las cosas no mejoraron. Los días se volvieron interminables, los trayectos una sucesión de visiones y voces que no podía explicar. Los rostros de mis compañeros mostraban una mezcla de preocupación y sospecha cada vez que me veían. Algunos decían que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, que necesitaba descansar y dejar de alucinar.
La presencia de aquella mujer se volvía cada vez más insistente. Parecía que me seguía incluso fuera del camión. A veces, al volver a casa, sentía su sombra proyectada detrás de mí o escuchaba los mismos susurros cerca de mis oídos. Pero nadie más la veía. Ni mi familia, ni mis compañeros, ni siquiera aquellos con los que intentaba hablar, esperando alguna especie de comprensión. Empecé a dudar de mi propia cordura, a preguntarme si realmente todo estaba en mi cabeza. Finalmente, convencido de que necesitaba enfrentar esta situación de una vez por todas, tomé la decisión de volver a la ruta en la que había ocurrido el accidente, esperando encontrar alguna especie de respuesta. Tal vez, pensé, si regresaba al lugar del incidente, lograría cerrar aquel capítulo oscuro. Así que una noche fría y solitaria, tomé la ruta. La carretera parecía más oscura de lo habitual, y las luces del camión apenas iluminaban unos metros adelante. Avanzaba con la respiración contenida, los dedos crispados en el volante, observando cada sombra que se proyectaba en el asfalto. Me repetía que esta sería la última vez, que si lograba superar esto, podría finalmente deshacerme de aquella visión que me atormentaba. Cuando me acercaba al lugar del accidente, un silencio absoluto se apoderó del camión. La radio dejó de funcionar, el motor sonaba más bajo, como si todo estuviera en suspenso. Miré por el retrovisor y sentí que alguien se movía detrás de mí. No quería mirar. No quería encontrarme con esos ojos vacíos y aquel rostro manchado de sangre. Pero la necesidad de enfrentar aquello era más fuerte, y lentamente giré la cabeza hacia el asiento trasero. Ella estaba allí, mirándome fijamente. Su rostro tenía una expresión de angustia, sus ojos me pedían algo que no lograba comprender. Extendió una mano hacia mí, y cuando sentí su contacto, fue como si me invadiera un frío que me helaba el alma, penetrando cada rincón de mi ser. «Déjame descansar», susurró, con una voz quebrada y llena de dolor. El camión se sacudió violentamente, y por un momento sentí que todo estaba a punto de colapsar. Cerré los ojos, aferrándome al volante, hasta que finalmente todo pareció calmarse. Abrí los ojos, y la carretera estaba vacía nuevamente. La radio volvió a sonar, y el sonido familiar me devolvió a la realidad, aunque sabía que nada sería igual. Tras ese último encuentro en la carretera, pensé que tal vez todo había terminado, que el alma de aquella mujer finalmente había encontrado la paz. Pero mientras más intentaba convencerme de ello, más fuerte era la sensación de que algo aún me acechaba en las sombras. Había algo oscuro y siniestro en el aire, algo que no podía ignorar por mucho que quisiera. Empecé a notar detalles extraños, cosas que me dejaban una inquietud constante en la piel, como si me siguieran incluso en plena luz del día. Caminaba por el estacionamiento de la empresa con una tensión inexplicable. Cada paso resonaba en el eco de las paredes como si no estuviera solo. Y en más de una ocasión, al girar la cabeza, creía ver una figura de reojo, un destello de piel pálida y cabello enmarañado que desaparecía tan rápido como aparecía. Mis compañeros notaron los cambios en mí, y algunos intentaban ofrecer palabras de consuelo, otros se burlaban suavemente, alegando que estaba viendo cosas. Sabía que hablaban a mis espaldas, especulando sobre la posibilidad de que hubiera perdido la cabeza después de lo ocurrido. Incluso yo, en mis momentos de mayor debilidad, empezaba a creer que tal vez estaban en lo cierto. Pero hubo algo que me desmoronó completamente. Una noche, mientras revisaba mi camión antes de salir a la carretera, Javier se me acercó, preocupado. Me dijo que había notado algo extraño en el video de seguridad de la última vez que salí de la ruta. Intrigado, le pedí que me mostrara el video, aunque no sabía si estaba listo para enfrentar lo que allí pudiera encontrar. Nos dirigimos a la pequeña oficina de seguridad y Javier colocó el video en la computadora. La imagen era un tanto borrosa, pero mostraba claramente mi camión avanzando por una de las carreteras nocturnas, solitario en la vasta oscuridad. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Yo me veía concentrado en el volante, mirando hacia adelante con esa expresión seria y distante que había adoptado desde que aquel accidente había cambiado mi vida. Sin embargo, de pronto, algo perturbador apareció en la grabación. Justo detrás de mí, en el asiento del copiloto, surgió una figura que no estaba ahí cuando yo había salido. Era una silueta delgada y encorvada, apenas visible por el reflejo de las luces de la carretera.
Me quedé helado al reconocer su rostro pálido y aquellos ojos vacíos que me habían atormentado tantas noches. ¿La ves?, murmuró Javier, sin apartar la vista de la pantalla. Solo pude asentir, sintiendo que el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. La figura se inclinaba hacia adelante en la grabación, como si susurrara algo al conductor que iba en el asiento. Y entonces, como si notara la cámara, sus ojos giraron y miraron directamente al lente. Era una mirada vacía, llena de odio, y en ese momento supe que no estaba viendo solo una imagen, sino algo que parecía consciente, algo que estaba más allá de toda lógica y que no podía ser capturado ni explicado. El video continuaba, y la figura permanecía allí, inmóvil, en una quietud antinatural que resultaba escalofriante. Pero lo más inquietante ocurrió al final de la grabación. Justo antes de que el video terminara, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí, dejando tras de sí solo un leve rastro de niebla. Sentí que las piernas me temblaban al apartarme de la pantalla. Javier me miró, más pálido de lo normal, y murmuró: «Hermano, yo no sé qué pasa contigo, pero te aconsejo que busques ayuda. Esta cosa que llevas encima no es normal. No es humano». Después de aquella noche, mi paranoia solo aumentó. Cada vez que subía al camión, revisaba cada rincón, miraba por encima del hombro, buscaba cualquier señal de que aquella aparición estuviera de nuevo allí, esperándome. La sensación de no estar solo, de que alguien o algo se escondía entre las sombras del camión, era incesante. Conducía durante horas sin atreverme a mirar el asiento del copiloto, pero la necesidad de confrontar mis miedos crecía, a la par que el pánico que comenzaba a consumir mi cordura. Un día, mientras me encontraba en la carretera, me vi obligado a detenerme. Algo en el motor no andaba bien, era como si el propio camión estuviera en mi contra. Me bajé para revisar, maldiciendo por lo bajo mientras las luces parpadeaban débilmente en medio de la noche. Entonces lo escuché. Aquella voz familiar y helada que susurraba mi nombre desde dentro del camión. «Santiago». Me quedé congelado. Mis manos temblaban mientras intentaba convencerme de que solo estaba escuchando cosas, que no era real. Pero el susurro se hizo más fuerte, más insistente, y al girar la cabeza hacia el asiento del copiloto, la vi de nuevo. Allí estaba, sentada con las manos sobre su regazo, sus dedos delgados y pálidos entrelazados. Sus ojos vacíos y sin vida me miraban, y aunque su rostro estaba inexpresivo, había algo en su postura que parecía suplicar, algo que demandaba mi atención. «¿Por qué no te detuviste?», repitió, con una voz rota, tan suave que apenas era un murmullo. Sentí que me faltaba el aire. No sabía qué responderle, no sabía cómo enfrentar aquello. El peso de la culpa me aplastaba, haciéndome recordar cada segundo de aquella noche fatídica, cada elección que había tomado y que me había llevado a este momento. Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Ella extendió una mano hacia mí, y el aire se volvió gélido a su alrededor. Mis propios pensamientos parecían congelarse mientras aquella mano espectral se acercaba cada vez más, hasta que finalmente rocé su piel fría. Era como tocar hielo, y un dolor agudo recorrió mi brazo, un dolor que no era solo físico, sino algo más profundo, algo que se apoderaba de mi mente y de mi alma. Retrocedí, y en ese momento ella desapareció. El aire volvió a la normalidad, el motor del camión volvió a funcionar, y todo parecía tan normal que me pregunté si no había sido solo un mal sueño. Pero sabía que no era así. Sabía que ella me seguía, que algo en mí la había atado, y que no descansaría hasta encontrar una especie de resolución. Las siguientes semanas se volvieron una tortura psicológica. Cada sonido extraño, cada sombra en la carretera, cada reflejo en los espejos del camión me recordaba su presencia. Era como si mi propia mente conspirara para mantener viva la imagen de aquella mujer, como si ella se hubiese convertido en una sombra inescapable, un peso que cargaba conmigo a cada lugar. La última noche antes de la siguiente entrega, tuve un sueño inquietante. En él, ella estaba en mi asiento del copiloto, sus ojos vacíos miraban al horizonte, y su voz era apenas un susurro. «Santiago, ayúdame». Al despertar, supe que el momento de enfrentar esta realidad había llegado. No podía seguir huyendo de ella. Desperté esa mañana con un peso en el pecho, una carga fría y pesada, como si una mano helada apretara mi corazón.
Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, pero me sentía agotado, desgastado, como si cada aparición, cada susurro, me hubiera robado algo de mi propia alma. Volví a la carretera con un nudo en el estómago, sabiendo que esta vez el viaje sería diferente, que algo estaba por suceder, algo definitivo. Mis compañeros en la empresa ya evitaban hablarme de lo que había visto en el video, y yo había dejado de intentar explicar lo inexplicable. Todos pensaban que estaba perdiendo la cabeza, y no los culpaba. Había días en los que yo mismo me lo creía. Pero al final de todo, algo dentro de mí sabía que aquella presencia era real, que no era solo un reflejo de mi mente torturada. Conducía a través de la noche, y el paisaje se deslizaba a cada lado del camión como una corriente oscura e infinita. Las luces de los autos que pasaban parecían sombras más que faros, y el murmullo del motor se mezclaba con el sonido de la carretera, creando un ruido constante y monótono que parecía susurrar su nombre, una y otra vez. Me había acostumbrado a su presencia, a esa figura que aparecía en el asiento del copiloto, con la piel pálida y la mirada vacía. Era una noche especialmente oscura cuando sentí el peso de sus ojos sobre mí. Miré de reojo, y allí estaba, sentada en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo y una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos, normalmente vacíos y fríos, parecían brillar con una tristeza profunda, un dolor que parecía antiguo y eterno. «No puedo irme, Santiago», susurró, y su voz resonó en el camión como un eco que se filtraba en mi mente, helándome hasta los huesos. Tragué saliva, sintiendo que mis manos temblaban sobre el volante. «¿Por qué? ¿Por qué me sigues?», le pregunté, mi voz quebrándose en el silencio. Ella bajó la cabeza, y sus manos se tensaron, como si estuviera intentando contener una respuesta que llevaba tiempo guardando. Sentí que el aire se volvía denso, pesado, y el camión comenzó a sentirse como una prisión. «Esa noche», susurró, casi en un murmullo. «Nadie me detuvo, nadie me vio, hasta que fue demasiado tarde». Su voz se desvaneció, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aquellas palabras cargaban una tristeza que iba más allá de mi entendimiento, un dolor que parecía haber permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Pero entonces lo entendí. Ella no solo estaba atrapada en esta realidad, sino en el instante de su propia muerte, un instante que se repetía una y otra vez sin descanso, sin paz. Por un momento, el peso de su dolor me golpeó como una marea oscura, y sentí que casi podía ver lo que ella veía, la noche del accidente, la carretera, las luces, el sonido de los frenos. Era como si mi mente se uniera a la suya, como si me arrastrara a ese mismo instante, haciéndome revivir el horror de su muerte. «Lo siento», musité, sin saber qué más decir. Pero ella no respondió. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como un reflejo en el agua, y sentí que mi pecho se aligeraba, que la atmósfera del camión se volvía menos opresiva. Por un momento, pensé que finalmente se había ido, que la había liberado de esa prisión invisible. Pero sabía que me equivocaba. Las semanas pasaron, y aunque no la veía tan seguido, cada vez que salía a la carretera, sentía su presencia. Su reflejo seguía apareciendo en el retrovisor en las noches más oscuras, en las esquinas de mis sueños, y en el silencio de la cabina cuando el mundo a mi alrededor se volvía un eco solitario. Aunque ya no la veía con la misma claridad, su esencia, su sombra, seguía ahí, como un recuerdo que no podía borrar. Mis compañeros comenzaron a decirme que había cambiado, que ya no era el mismo. Y tenían razón. Algo en mí se había roto aquella noche en la que acepté su presencia. Pero con el tiempo, aprendí a vivir con ella, a aceptar que sería parte de mí hasta el final de mis días. No era un castigo, ni una alucinación, sino una sombra que me acompañaba, un recordatorio constante de aquella noche fatídica y de las decisiones que me habían llevado hasta allí. Cada vez que salía a la carretera, me preparaba para su presencia, aceptando que ya no estaba solo en el camión. Algunos días, podía sentir su mirada sobre mí, fría y distante, y otros, sentía una calma extraña, como si estuviera durmiendo en algún rincón oscuro de la cabina. Sabía que nunca se iría, que era parte de mi vida ahora, una pasajera eterna en mi viaje solitario. Y así, con el tiempo, supe que su espíritu aún me acompañaba. No como una maldición, sino como un eco que resonaba en el silencio de la noche,
una presencia que, aunque inquietante, se había convertido en una parte de mí. Y cada vez que tomaba el volante y miraba de reojo el asiento del copiloto, sabía que ella estaba allí, observándome, silenciosa y etérea, esperando, quizás hasta el fin de mis días, en aquel viaje interminable.